La estudiante Mariana Perea Frausto, escritora de este libro. Así como el doctor José Luis Acevedo Hurtado, coordinador del mismo. También agradecemos la presencia de la maestra Fátima Ramírez Ortega en representación del director de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida. La doctora Emilia Reséndez, también escritora en este libro. Para dar inicio, escucharemos la participación de la diputada Zulema Yunuen Santa Cruz Márquez. Adelante, diputada. Gracias, Marlene. Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este congreso, la Casa de los Zacatecanos. Es un honor que en este espacio nos dé la oportunidad del análisis y la difusión de los trabajos de investigación en torno al desarrollo de las mujeres zacatecanas. Agradezco a mi compañera, la diputada Maribel Galván Jiménez, por sumarse a este ejercicio y por toda su disposición y voluntad que tiene para con nosotras las mujeres. Agradezco también a la diputada Analí Infante, miembro de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales y también una gran aliada de nosotras. Agradezco a la estudiante Mariana Perea Frausto por acompañarnos en este evento y por su gran trabajo que ha hecho. Muchas felicidades. Así como al doctor José Luis Acevedo Hurtado por permitirnos conocer el trabajo de todas ustedes. El evento que hoy nos une es la presentación del libro Breves Historias de Maestras Zacatecanas. Y para mí es un honor exponer esta obra en el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, sobre todo porque entre sus páginas podemos encontrarnos con las vivencias de mujeres que enfrentaron obstáculos económicos, sociales y culturales para poder tener acceso a una profesión. Este texto se divide en dos partes. La primera parte, denominada Estudiantes, se integra por los trabajos que las alumnas del Seminario Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación de la generación 1910 a 1984, no es generación, es en ese tiempo, de la Licenciatura de Pedagogía Nacional de la Unidad de Zacatecas. En estos ensayos presentan una base de las entrevistas que las jóvenes realizaron a profesoras, en su mayoría ya jubiladas. Me place que la UPN realice un ejercicio tan exclusivo. Por una parte, brinda la oportunidad a estudiantes de exponer sus trabajos y por otra, permite que la sociedad tenga la oportunidad de conocer los esfuerzos de las docentes zacatecanas. Mi reconocimiento a Fátima Vianey Chávez Arteaga por retratarnos las experiencias de la profesora Yolisma Alicia Vázquez González. A Mariana de Lira Lozano por transportarnos a la lucha de la maestra Rosa María Diugeni. A Magda Rita Azucena Huerta por contarnos los triunfos y satisfacciones de la profesora María Isabel Nolasco López. A Guadalupe Galilea Muñoz Arenas por retratarnos las ganas de estudiar y trabajar de la maestra María Guadalupe Arenas Mendoza. A Mariana Perea Frausto por ilustrar la vocación y el esmero de la profesora Zoila Perea Gallegos. A Samantha Alejandra Rojas Báez por compartirnos la trayectoria de la docente María Guadalupe Rojas Báez. A Mayra Zulema Andrade Lazalde por narrarnos la vida y experiencia magisterial de la profesora María Concepción González Hernández. En estas 7 historias encontramos algunas constantes que me gustaría señalar: las dificultades y el esfuerzo. Estas historias dan muestra de las limitaciones económicas y culturales que las mujeres tuvieron que enfrentar para tener acceso a una profesión. Sabemos que no hace mucho tiempo privaba la idea de que las mujeres solo servían como amas de casa, madres y compañeras sexuales. Se les disuadía de tener su propia profesión porque podrían quitarle el puesto a un hombre y estaban sometidas constantemente a la discriminación, la condescendencia y la extorsión sexual. Violencia. Otra de las constantes que encontramos es el factor de la violencia. Las historias narradas exponen los casos de agresiones físicas, en su mayoría de familiares y conocidos, psicológica así como simbólica. Los duele en el alma recrear las agresiones hacia niñas, adolescentes y jóvenes, recorrer estas páginas
es ilustrar la desagradable realidad que enfrentaron y enfrentan las mujeres. Docencia. La educación es uno de los grandes proyectos de nuestro país. La educación, conjuntamente con la cultura, juegan un papel de vital importancia para el perfeccionamiento del ser humano y para la formación de las generaciones jóvenes. El libro que ahora comentamos da muestra de los cambios de las políticas educativas y cómo impactan en la profesionalización de las maestras. También me llama la atención la dedicación personal y académica de ellas, pues una de las constantes es la continua profesionalización y la tenacidad para lograr sus metas. Varias de ellas no solo crecieron profesionalmente, sino que impulsaron y lucharon por construir escuelas, enfrentaron la ignorancia de los padres que se oponían a la educación, enfrentaron retos en las zonas rurales y en muchos casos sacrificaron su vida personal a cambio de la educación, de la niñez, de la juventud zacatecana. Por ello, mil gracias. En la segunda parte, denominada profesorado, contiene las investigaciones de especialistas en el tema. Leemos los trabajos de Zaira, de Elías, de Luis Ricardo Acevedo, de Ana Laura Varela, Celia Montes, Emilia Reséndez, Judith Alejandra, así como de José Luis Acevedo Hurtado, los coordinadores de esta obra. Los trabajos que se presentan en este apartado contribuyen a sustituir a las maestras, a situar a las maestras en el lugar que les corresponde dentro de nuestra historia. Como lo explica Luis Acevedo Hurtado, el acceso de las mujeres a hablar y escribir les permitió acceder a espacios públicos. La escuela fue el lugar legítimo por excelencia para que las maestras superaran sus niveles de instrucción y construyeran una nueva identidad. No me resta más que recomendarles la lectura de esta obra. En ella también encontrarán no solo las experiencias de maestras zacatecanas, también podrán conocer la historia de la educación de nuestra entidad, de su legislación en materia educativa y de las políticas públicas, así como del papel que tuvo la mujer en todo este entramado histórico. Les agradezco a todas ustedes su presencia y gracias por hacer posible este momento. Gracias, Marlene. Agradecemos la participación de la diputada Zulema y damos la bienvenida también a este presidium a la diputada Analí Infante Morales, bienvenida, así como de la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, bienvenida. También se encuentran con… También se encuentran con nosotros el doctor René Amaro Peñaflores, así como la doctora Judith Rivera Hernández, también autores de la obra. Gracias, compañeros. Ahora concedemos el uso de la voz a la diputada Galván Jiménez, Maribel Galván Jiménez. Adelante, diputada. Escuchamos bien. Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, seguimos en alerta, seguimos atendiendo las necesidades de las mujeres, a pesar de la convocatoria para el paro nacional de Un Día Sin Nosotras. Aquí estamos levantando la voz y haciendo la presencia. Aquí estamos en la necesidad de seguir haciéndonos escuchar. ¿Qué les puedo decir del texto? Para mí el texto significa un río en el que basta solo navegar algunas hojas y callar, porque en él se refleja la lucha de muchas mujeres, descrita no únicamente por mujeres, sino también por varones. Lo que nos traduce que esta lucha de mujeres no es solo de un género, ese género que se ha construido por las necesidades sociales y que estamos en el momento de la deconstrucción para partir a una sociedad más justa, más igualitaria, pero sobre todo más humana. En el texto, más que historias narradas, veo y leo historias de vida que a cualquiera conmueven. Sí por lo que describen, pero también por la hermosa manera en que lo hacen. Muchas gracias a todas, bienvenidos a su casa. Bienvenidas a su casa.
Agradecemos a la diputada Maribel Galván por su intervención y ahora cedemos el uso de la palabra a Mariana Perea Frausto. Ella escribe en esta obra, tiene un apartado y ahora le cedemos el uso de la voz. Adelante. Bueno, buenos días a todos y todos los presentes. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación y la oportunidad de participar en este proyecto y de además estar presente aquí y este espacio para hacer mi comentario. Al doctor José Luis Acevedo por motivar este proyecto y por la posterior coordinación de este libro colectivo y a todos y todas los que participaron en él. Bueno, procedo con mi comentario, que me gustaría hacerlo desde mi experiencia como parte de este proyecto, pero también como estudiante de pedagogía. Okay. Bueno, este libro, como ya mencionó la diputada, está estructurado en dos partes, estudiantes y profesores. En la parte de estudiantes, la primera parte, participamos un grupo de alumnas de la licenciatura de Pedagogía de la UPN. Bueno, en un principio, antes de la pandemia, se tenía pensada esta actividad diferente en el seminario de institucionalización que ya mencionaron. Estábamos invitando a maestros, a maestras, a charlar con nosotros en el aula de clases. Le estamos dando un espacio para que contaran su experiencia con nosotros, que compartieran sus vivencias. Después llegó la pandemia y tuvimos que cambiar de planes. La actividad que se sugirió fue que investigáramos, que buscáramos una maestra, y creo que me voy a atrever a hablar por todas mis compañeras cuando digo que más que buscar, cuando se nos sugirió esta actividad, lo que hicimos fue recordar una maestra que nos marcó. Recordamos una maestra que marcó nuestra vida, una maestra que siendo nosotras sus alumnas nos impactó y dejó una huella en nuestra formación. Recordamos a una maestra cuya historia considerábamos digna de ser reconocida, de ser contada. Recordamos a alguien que quizá fue nuestra inspiración y quizás alguien que nos motivó a tomar este camino y esta ruta y hacernos profesionales de la educación. Sí, creo que puedo hablar por todas en el momento en el que digo que cuando el profesor nos dijo vamos a hacer esto, a todos se nos vino a la mente alguien. Y eso fue lo que intentamos plasmar aquí. Y una vez que comenzamos con todas estas entrevistas virtuales, porque pues distanciamiento social, empezamos a hablar por teléfono, a hacer videollamadas, también quizás abusando un poco del tiempo limitado que tenían las maestras, porque también en pandemia pues estuvieron mucho más ocupadas de lo usual. Comenzamos a conocer a profundidad sus historias, comenzamos a investigar y a indagar, a conocer las otras facetas de su vida aparte en el aula, y nos dimos cuenta de que esos relatos eran historias de carencia, de sacrificios, de obstáculos, incluso de riesgos, que algunas pusieron en riesgo su propia vida, su integridad, pero también eran historias hermosas, eran historias de inspiración, de servicio y de vocación, que fuera de desalentarnos a las alumnas que las estábamos contando, que nos parecieron dignas de compartir, fuera de desalentarnos a aquellas que habíamos escogido formar parte, tomar esta ruta que es la docencia como parte de la pedagogía, fueron una inspiración y una motivación. O sea, leer las cosas que les pasaron, leer las cosas que tuvieron que hacer, las cosas que tuvieron que superar para entrar en el sistema educativo, para tener un lugar y una profesión, no son más que una motivación y un orgullo para nosotras. Y pues a mí me enorgullece poder haber formado parte de este libro, este homenaje a la maestra, este homenaje a la mujer en la educación. Y pues solo me quedaría añadir que a quien quiera que decida leer este libro en su totalidad, no solo va a conocer historia y precedente de la educación en Zacatecas, sino también va a conocer historias de vida, lecciones de vida, de valores, de servicio, de entrega, pero sobre todo de vocación. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a Mariana Perea Frausto su participación.
Bueno, ahora escucharemos al doctor José Luis Acevedo Hurtado. Él es originario de Jerez, Zacatecas, es licenciado y maestro en Humanidades en el área de Historia, doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas e investigador nacional nivel 1. Miembro activo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, adelante, doctor, le concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Tenemos una presentación, si podemos pasarla sería bueno para ver algunas imágenes que me gustaría compartirlas con profesores, profesoras, alumnos, alumnas aquí presentes. Bien, pues mientras vemos la presentación, ya nos conocemos todos prácticamente. Sin embargo, quiero comentarles, digamos, que el público que nos acompañaría, algunas personas que fueron invitadas por el Congreso y otras personas por la Universidad Pedagógica. Mientras vemos la presentación, les comento que soy profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Zacatecas y me acompañan algunas maestras, alumnas, alumnos, maestros también, entre ellos la maestra Fátima Ramírez, en representación del director José Manuel Lara Pacheco. Y le agradezco mucho, maestra, por el apoyo y a los estudiantes también. Nuestro agradecimiento también a la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en especial a la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, a la diputada Zulema Yunuen Santa Cruz Márquez, muchas gracias por acompañarnos y por confiar en nosotros. También a la diputada Maribel Galván Jiménez, quien sin conocernos nos han estado apoyando para la organización de este evento. También a la doctora Marlene Silva Parga, muchas gracias, doctora, que ahí está batallando con la tecnología. Muchas gracias por abrirnos las puertas del Archivo General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y ahora también nos abren estas puertas, un recinto especial porque, bien lo dijo, es la Casa del Pueblo. Aquí el Congreso es donde los representantes discuten las leyes que darán orden, pues que tratarán de acomodar la realidad a un sistema que garantice la convivencia y la vida de los ciudadanos. Entonces, gracias a todas y a todos y a quienes participaron en la conformación de este pequeño pero significativo libro, a las maestras que participaron en ello, a las alumnas que aceptaron las entrevistas para que sus historias fueran publicadas y que confiaron en su servidor para coordinar esta publicación. Yo lo único que hice fue coordinar los trabajos, que maestros que saben que están aquí conmigo, no es fácil porque vienen de bachillerato, eran del segundo semestre apenas y venían de diferentes municipios, de Sombrerete, de Jerez, de aquí mismo de Guadalupe, Zacatecas. Entonces llegan muy heterogéneos en su formación, entonces la escritura no es fácil lograrla cuando a veces no hay una adecuada formación en la secundaria o en el bachillerato. Por eso lo único que hice fue coordinar los trabajos y con el apoyo también de la doctora Emilia Reséndez, aquí presente, a quien agradezco también su asistencia, por habernos apoyado en la selección y en la uniformidad de los textos, en lo posible, porque como les comento eran un poco heterogéneos. Y también se nos complicó por la pandemia, como ya lo dijo Mariana, porque pues fue difícil para todos. Hace 2 años aproximadamente, recuerden que hace 2 años tuvimos esta pandemia y pues fue muy difícil, no queríamos salir ni a la calle, las maestras no querían darles las entrevistas a las alumnas, no querían darles fotos, no querían, pues claro, también protegiendo su integridad, su persona. Entonces no fue fácil, estos 2 años han sido muy difíciles, yo creo todos hemos perdido algún familiar, algún amigo muy cercano, entre ellos nosotros en la Universidad Pedagógica pues perdimos también un compañero que honramos su memoria, el profesor Javier Everardo Pérez de Santiago. Agradezco también la presencia de mis amigas, de mis amigos, de profesoras, profesores, de historiadores, historiadoras también aquí presentes y de las diferentes instituciones de educación superior y de las dependencias, porque pues hemos estado ya en diferentes espacios, quizás en el Congreso no tanto, porque no somos políticos, pero somos profesores y hemos estado en espacios desde la educación rural, formal, con la familia,
hasta estar actualmente en la Universidad Pedagógica y haber trabajado también con el maestro Romualdo, con el maestro Armando, en la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Que por cierto, eso luego se puede comentar. Pero bueno, de acuerdo con Graciela Garay, bueno, aquí tenemos una de las diapositivas, no las actualizamos, nada más tenemos lo que le había mandado a la doctora Marlene, entonces sí hay unos pequeños detalles, ahí les ofrezco, me disculpen. Esta es la portada, pues del hecho del libro, ustedes ya lo están viendo en la parte que ustedes ven a su lado derecho. Pues la portada del libro es una imagen aproximadamente de 1970 de una de las maestras que ahí vienen, es en Benito Juárez, entonces llamado San Cayetano. Todos conocemos esa localidad cuando vamos a Villanueva, Jerez, del lado derecho, ahí en San Cayetano, en Benito Juárez. Esa foto es de aproximadamente 1970, hace unos 52 años. Ah, caray, ya había nacido yo. Bueno, alguien lo entenderá por ahí. Contenido. Aquí en el contenido, bueno, en el contenido son varias historias. Yo lo voy comentando, no hay problema. Son las historias de las alumnas. Aproximadamente las alumnas fueron 8 de 2 grupos. Y pues, ¿qué es lo que narraron? Pues narraron las historias de sus familiares, de sus tías, de sus maestras conocidas. Y muchas quedaron ahí, rezagadas. Ahí las tenemos, las historias. Y son hermosas historias, pero por ciertas circunstancias no fueron incorporadas, por diversos motivos, por su texto corto, a veces por alguna redacción, a veces porque no llegaron a tiempo, etcétera. Entonces nada más tenemos 6, en la parte superior ahí se pueden observar. También agradecemos a Xochitl Fernández por habernos apoyado con la presentación de los estudios de las alumnas. Ahí no se ven exactamente los nombres quizá y de las autoras y de quienes escribieron. En la segunda parte, que es la parte 2, pues invité a profesores y a profesoras, y sí invité a varias, o sea, entre ellas a la doctora Reséndez, a la doctora Norma Gutiérrez, a quienes han escrito sobre los temas de la educación y de las maestras en Zacatecas. Pero no todos pudimos participar por X circunstancias, como ya lo dijimos, algunos por la pandemia, otros porque tienen muchos compromisos, ¿verdad? Pues en estos días hemos visto que participan la Universidad Autónoma de Zacatecas en varios eventos quienes trabajan temas de género. Me refiero, por ejemplo, a la doctora Norma Gutiérrez, a la doctora Emilia Reséndez, a la doctora Diana Arauz y varias maestras más, doctoras que trabajan el tema y que están ocupadas en diferentes actividades. Las justifico, porque pues queda pendiente escribir historias todavía, quedan historias pendientes de maestras. Ahí está pues el segundo apartado. Zaira, bueno, ya ahorita lo vemos, pero las estudiantes que están ahí también han sido algunas alumnas en la segunda parte y otras son pues investigadoras, ¿verdad? El caso de Celia Montes pues también ha participado en política. Bueno, la primera historia que vemos ahí en la siguiente página sería la de la maestra Yolisma Alicia Vázquez González. Pues tuve un problema, no pudimos incluir todas las imágenes, por lo mismo, por la calidad de las imágenes, y el editor Juan José Macías me recomendó que deberíamos de uniformar las imágenes e insertarlas en una segunda edición, que no era muy conveniente por lo pronto la inserción de ellas, porque había algunos problemas de edición. Y Sara Margarita, quien apoyó también en la edición, pues también nos recomendó que por lo pronto las imágenes no irían ahorita en el libro. Entonces, cuando abran el libro, se van a dar cuenta que no tienen imágenes, y eso pues es triste. En el caso de la maestra Yolisma Alicia Vázquez, pues cité una parte donde dice que cada día la maestra establece un vínculo hermoso con las niñas y con los niños. ¿Quién no conoce una maestra de preescolar que sea cariñosa, que trate bien a las niñas y a los niños? Prácticamente todas las maestras de preescolar, es lo que hacen, es su vida cotidiana, es el pan de cada día. Entonces ahí tenemos a la maestra en el año 2009, ¿verdad? Aproximadamente, bueno, no se vale decir la edad porque hay que proteger los datos, pero actualmente ya la maestra tiene 60 años, entonces
Pues, no, o sea, todos, sí, no, pues es que así es, o sea, y es que el problema es ese, cómo mantener una postura ética ante una investigación, si la investigación trata a veces de sacar lo que no se ha dicho, lo que no se ha visto. Entonces, esa cuestión ética también a veces limita un poco la exposición de datos. Bueno, a la siguiente maestra es una escrita por la maestra, precisamente por Mariana, pero Mariana de Lira, compañera también del otro grupo de Mariana Perea. Entonces, Mariana de Lira hizo la historia de la maestra Rosa María, y cité ahí textualmente, dice: y me sigue haciendo feliz ayudar a mis alumnos a formar parte de su vida futura y ser un escalón más de apoyo a su éxito. Y fíjense, la cita no es tan importante. Lo que me llamó la atención cuando vi la imagen ayer que estaba preparando esta parte, me llamó la atención que dice ahí abajo, dice: ella era tan feliz en el rancho, pues su imaginación hacía crear grandes cosas. Entonces, la imaginación de la niña, que ni siquiera sabía que iba a ser maestra, y que lo reflexiona después, y que le dice a quien la entrevistó, a Mariana de Lira: es que yo era una niña, y mi imaginación brotaba, y me hacía pensar, representar, significar cosas. Entonces, es interesante pues cómo las representaciones, no sabemos qué tanto influye la vida social, nuestra familia, nuestra comunidad, en pensar lo que vamos a hacer. Si jugar a la escuelita significa ya ir practicando que algún día se va a ser maestro o se va a ser maestra. Pero en este caso es cuando vivía en el rancho, como que todos tenemos esa nostalgia, ese sentimiento, incluso yo, de que algún día trabajamos, vivimos en una comunidad, estuvimos abajo de un árbol, jugamos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras en esas comunidades. Entonces veo en varias historias ese amor, y si no se vivió, cuando van a trabajar, lo adquieren, se adquiere ese amor, a ver tortillas ahí en el comal, a convivir con las niñas, con los niños, el sudor en el salón, el olor de gis en una aula. Eso, quienes son maestros y quienes han trabajado en comunidades rurales, pues lo sienten, porque lo hemos vivido, lo hemos sentido incluso el cariño de una maestra cuando a veces se pelea uno con otro niño. Entonces todo eso se plasma en estas pequeñas historias, pero la tarea sí es mucho del lector, porque a veces nosotros no dejamos ver todo eso en el escrito. Entonces cada quien tiene que ir leyendo y a partir de eso hacer una interpretación. Bueno, la siguiente es escrita por Rita también, María Isabel Nolasco, la maestra, y también ahí lo que cita es que jamás se debe tener cansancio, al contrario, siempre como maestra o como maestro usar la psicología, los valores, el discurso, es decir, el lenguaje, la astucia y todo, ¿por qué no? Hasta el dinero a veces para comprar material didáctico. Ahí tenemos algunas de las imágenes y esta historia pues nos habla de algunos elementos de filosofía, economía, psicología. La siguiente también es de la maestra María Guadalupe Arenas Mendoza. Ella pues esta historia es escrita por Galilea. Parece que Galilea ya no asiste, no sé si Galilea asiste a la escuela. Es una alumna de las que desertó por pandemia, suponemos que por pandemia, porque no ha regresado. Entonces hay mucha deserción y hay alumnas muy valiosas. Entonces no es necesario que les diga si Galilea es valiosa. Mariana le consta que es una alumna excelente, de Luis Moya, me parece. Sí, de Luis Moya. Bien, yo ahorita ya no soy su maestro, por eso no, y aparte la pandemia hizo un paréntesis muy largo. La siguiente historia pues es la que escribió Mariana, es de la maestra Zoila Perea Gallegos, y ella cita que trabajó con un niño de necesidades educativas especiales. Quizás entonces no había USAER, y menos en las comunidades rurales, y menos en telesecundaria o escuelas unitarias. El USAER casi siempre se establecía en las cabeceras, pero ella atendía a ese niño que ven ahí en la parte del centro, y ese niño, pues ella decía que le encantaba participar cuando hacíamos teatro. Yo me sentaba con él y tomaba su mano para ayudarlo a escribir. Entonces es interesante ver la maestra, cómo a veces, es cierto lo que comentaron, a veces sacrifica su propia familia o la construcción de una familia
porque ella se dedica completo a la familia escolar, a los padres, a los alumnos, a las alumnas, a las madres, a sus directoras, a sus supervisoras, a sus planeaciones, ¿verdad? A veces se necesita mucho tiempo, pero hay que equilibrar. Bueno, al menos esa es la enseñanza que hemos tenido ya con historias. La siguiente, María Guadalupe Rojas Báez, también es escrita por Samantha. Samantha, pues, es su tía, me parece, y ahí más que un escrito, es una transcripción. La entrevista ella la transcribe, por eso lo pusimos ahí al inicio, de que es una transcripción de la maestra, pero es una transcripción buena, porque es de viva voz de la maestra, y así se le puso, de viva voz de la maestra, ella narra su historia, y es muy interesante cómo ascendió, principalmente de las promociones que le llaman ahora verticales, es decir, hacia arriba. Y dice ahí que agradece a Dios la gran oportunidad que le ha brindado para ser docente. Le desea a las estudiantes como Samantha y a las generaciones que egresarán de las escuelas formadoras de maestros y maestras que disfruten su profesión como ella lo ha hecho. Muy bien, la siguiente es una hermosa historia de María Concepción González, la maestra Conchis de Sombrerete. Muchos la conocen, Romualdo seguramente la conoce bien. Entonces varios maestros Conchis, también el maestro Armando la conoce. Pues ella dice que el hecho de haber egresado de esta escuela le generó identidad, gran orgullo y satisfacción. Se refiere a la Escuela Normal de Nieves, pues es su región. Y antes veíamos que las maestras, las mujeres, los hombres también, a veces ocultamos un pasado y no queremos que se den cuenta de nuestro origen, que no sepan que soy de un rancho, que no sepan que tuve un hijo fuera de matrimonio, que no sepan. Y al contrario, eso es lo que las hace grandes, porque ante la adversidad supieron escalar, ¿verdad?, peldaños, supieron saber abrirse caminos y dejar a su rancho, porque también dejó su rancho para poderse estudiar a otros lados y poder ser maestra y llegar a la política, ser jefa de región, ¿verdad? Pero desafortunadamente no se incluyó toda la historia también ahí de la maestra Conchis, nada más hasta su formación en la escuela normal. Ahí le debo a la maestra Conchis, por eso le puse puntos suspensivos en su historia, como diciendo, pues maestra, ahí nos debe su historia, su experiencia política también. Bueno, en la segunda parte, profesores y profesoras, aquí está la profesora Esther Fuentes Couturier, escrita por Zaira, hija del maestro Denis de Sombrerete, y aquí está también pues algunas de las imágenes que nos mandó, pero también a veces pues no se pudieron insertar las imágenes, entonces nada más es para la presentación. La siguiente es la maestra María R. Murillo, muchos conocidos por Elías Lomelí, él escribió esta historia también, quienes son profesores pues lo conocen bien, de Nochistlán. Me dijo que no podía venir hoy de Nochistlán. Fíjense cómo este libro finalmente es una red, es como un tejido social, con nudos, y ahí estamos tejidos, la doctora Reséndiz, la doctora Marlene también, egresada de la UAS, también egresado yo de la UAS, la doctora Judith, el maestro René, mi compañero Armando, mi compañero Romualdo, Marianita, su mamá, la familia Frausto, los estudiantes de diferentes comunidades, la maestra Ramírez, hija del maestro Salvador. Se fijan, o sea, somos una red, ¿verdad?, que se insertan diferentes espacios y que nos conectan ciertos nudos de relación por algún tipo. Entonces Elías Lomelí nos mandó un saludo y que no podía estar el día de hoy, pero es una hermosa historia la de María R. Murillo, ¿verdad?, quien perdió la vida en el desempeño de ser maestra. Hay gente muy fanática de política y de religión y de otras cosas. Entonces tenemos que ser tolerantes ahí. Y luego la siguiente historia es de la maestra Margarita Acevedo Hurtado, también acá de Tepetongo y de la parte de Jerez. Y lo mismo cuando se decía que ¿a poco vas a estar en la banda de guerra? Pues eso no es femenino, ¿verdad? En la escolta sí. Entonces, cómo las maestras, las personas fueron abriendo espacio que eran exclusivos para los hombres y las maestras se fueron insertando y fueron logrando hacer actividades artísticas, culturales y deportivas. Ahí en la foto de abajo es en la Escuela Zaragoza, que muchos de ustedes la conocen, que han ido, la Escuela Zaragoza de Jerez, Zacatecas. Bueno, la siguiente maestra es la maestra de Sombrerete, María de la Luz Valdés Ramírez, y la escribió su hija, ¿verdad?, la maestra Ana Laura.
Entonces ahí se ve, por eso al fondo está ahí el Cerro de los Cardos, no, el Cerro de los Cardos no, ese es el de Jerez, el de Cerro de la Sierra de Órganos, ¿verdad? Allá en aquella parte, parece que es San Francisco de los Órganos. Y miren las costumbres y las tradiciones de los profes, cuando nos llevábamos bien, compramos un pastel, bueno, todavía nos llevábamos bien, pero compramos un pastel, y reunidos los profes, ochenteros, me identifico porque yo creo, yo andaba ahí también, bueno, en otra escuela, pero ahí andábamos. Nos reuníamos y hacíamos buen convivio entre maestras y maestros. La siguiente es de la maestra Celia Montes, pues ¿quién no la conoce? Ella fue diputada, no recuerdo. Ella fue candidata a gobernador, sí, fue diputada, sí, la maestra Celia Montes estuvo aquí en una de las curules y ahí se ve, porque dicen que, ella como que me comenta que dicen que no fue profesora de primaria, porque le dicen la licenciada. En aquellos años cuando ganó Ricardo Monreal, ella era jefa del departamento de evaluación y todos la veíamos la licenciada. Ella no es maestra, es la licenciada. Pero bueno, también hay problemas ahí. Bien, ahí está con sus alumnas y sus alumnos. Dice que fue muy criticada en las escuelas primarias, porque si eres licenciada, pues vete a la UAS, ¿aquí qué haces? Si eres egresada de Derecho, allá que te den trabajo. Y la doctora Emilia Reséndez, aquí presente también, pues nos dejó entrar a su historia, doctora. Yo pensé que no me iba a dejar entrar. Y usted, de su propia pluma, con sus propios sentimientos y todo, escribió su historia, completa prácticamente. Le agradezco mucho la confianza, porque usted, pues como lo comentamos ahí, pues es una investigadora. Esa foto la tomamos de internet. Ahí está su libro. Yo creo que trae algunos para nosotros. No, pues la felicito por ese libro, Zacatecanas en el devenir de la historia, siglos XVIII, XIX, XX. Muy bien, y la siguiente historia, pues es de la doctora Judith Alejandra, quien pues al final la incluimos, es la zacatecana también, la historia de la maestra zacatecana Eulalia Guzmán Barrón. Esta historia debió de haber estado antes, ¿verdad? Nomás que la metimos casi al final. ¿Por qué? Porque iba a un orden cronológico, más o menos un orden cronológico, entonces debimos de haberla incluido antes, pero una gran maestra, y lo mismo, que encontró los restos de Cuauhtémoc, ¿verdad? Entonces, pues fue criticada, pero han hecho estudios ya la doctora Judith Alejandra, que aquí se encuentra con nosotros, y también la doctora Bailón, y ese error que tuvo de que posiblemente no sabemos si eran los restos o no del emperador Cuauhtémoc, eso no la hace demeritar. Han escrito y han dicho, al contrario, si se equivocó, qué bueno, pero tuvo el valor de ir y escarbar ahí en Oaxaca y andar buscando y sin importarle. Entonces, por eso a veces los errores se pueden convertir en aciertos y rescatan, ¿verdad?, a la maestra Eulalia Guzmán Barrón. Pero aquí se hace con un sentido de historia regional, local. Aquí se hace con un sentido de, pues sí, desde el terruño, dice la doctora Alejandra. Bien, la siguiente pues nada más es una cita de Lina Poniatowska, que me la encontré por ahí en un libro, y dice: siento una profunda gratitud por la maestra que mejor recuerdo, la Seño Velázquez, como todos recordamos una maestra, que olía gis, tenía gis y tinta en las manos y gis en su chaqueta azul marino, siempre la misma, peinada de chongo, llevaba anteojos y una sonrisa que nos abrazaba. O sea, la sonrisa, muy importante, y aunque la sonrisa no abraza, pues es simbólico, sí abraza, sí transmite afecto. Muy bien, ahí tenemos un pequeño detalle, dice Zacatecas, es Zacatecas, aquí lo identifiqué, pero ya fue tarde. Ya, las siguientes nada más así, faltan muchas, y nada más intentamos hacerlo. Si le damos un poco más, falta la primera directora de la Escuela Normal de Señoritas, Clementina Pani, que está pendiente. Falta, si le damos un poquito más, ahí Beatriz González Ortega, que la ha trabajado también el doctor Amaro con un estudiante, y la doctora Norma Gutiérrez. Falta Felicitas Longoria, que Marlene también ya sabe de esa imagen, ¿verdad?, que está en el archivo. Y le agradecemos al Congreso también, pues que abra las puertas del archivo, porque eso es muy importante para los historiadores, y para, pues hay de todo, hay información de todo. Aquí está también la maestra Ermelinda Vázquez, esta me la proporcionó el maestro Margil de Jesús de la Escuela Normal,
responsable del archivo ahí también. La siguiente también, pues son varias imágenes, nos vamos un poquito, aquí es una imagen también que me la pasó el maestro Margil de la Normal, aquí cerca. También la siguiente es de Olga Medina, una de las primeras maestras de la Escuela Normal Rural, cuando estaba la de San Marcos, estaba en Río Grande. La siguiente, por favor, aquí está la maestra Elena Macías, que es la esposa del maestro Eduardo Nungaray Rico, a muchos de los grandes ya lo conocemos bien. La siguiente, por favor, pues es la maestra Estela González Bugdú, y también ahí me acordé de la maestra Lupe Márquez Acosta de Jerez y la maestra Angélica Sagredo, que fue directora aquí de la Normal, no sé si recuerden. Bueno, es que son muchas maestras, se nos quedaron fuera, también la maestra Sonia Rodríguez, la siguiente maestra también, pues ya es todo. Entonces, esta historia tiene segundo volumen, vamos a ver si hacemos el segundo volumen, vamos a ver cómo lo hacemos, así es de que echarle ganas. Pues traía un escrito, pero yo creo ya les comenté todo lo que traía aquí en el escrito. Mejor les agradezco, muchas gracias, bienvenidas, amigos, amigas, alumnos, alumnas, todos gracias. Gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho al doctor por su participación, una gran satisfacción para nosotros escucharlo, y también no nos queremos despedir sin antes comentarles que la Universidad Pedagógica Nacional va a donar, va a regalar los libros. Esta obra es completamente gratuita para quien quiera, y de igual comentarles que aquí hay algunos de los autores que, como ya dijo el doctor, están presentes por si gustan que les firmen sus obras. Y ya para despedirnos, nos gustaría pedirle a la maestra Fátima, a la doctora Emilia, al doctor René, a la doctora Judith, que si pueden pasar al frente para tomarnos una fotografía para celebrar este acto y darlo por finalizado. Les agradecemos, por favor. Porque, como lo mencionó, son alumnos que acaban de salir de bachillerato, que apenas han cursado un semestre y que tienen una formación pues muy distinta. Así que fue mucho trabajo del doctor el motivar y animar a que escribieran, porque no a toda la gente le gusta escribir, ¿verdad? Ni se le da. Por ahí en algún libro yo escribo o digo que escribir no para todas las personas resulta fácil. Hay a quienes nos encanta y desde la adolescencia cultivamos el gusto por la escritura, escribiendo cosas insignificantes, pero eso ayudó, ¿verdad? Si escribíamos un poemita o si escribíamos un cuentecito que a nadie se lo contábamos más que a los hermanitos que podían escucharnos, pero teníamos el gusto, quizá no la habilidad, pero ya con tener el gusto, el amor por la escritura, uno va buscando los caminos y eso hace que la práctica hacia el maestro, indudablemente, en todo, ¿verdad? Así que pues celebro mucho esto que está haciendo el doctor José Luis, de potenciar a sus alumnas y a sus alumnos, impulsándolos a que se animen, a que escriban, ¿verdad? Esto no se hace en un día y todavía podemos tener 50 años escribiendo y tener deficiencias. No, nunca hay nada perfecto. Así que felicidades a las alumnas, a los alumnos, continúen su preparación y también pues qué bueno que el Congreso esté apoyando este tipo de difusión, es muy importante, así que celebro mucho que la diputada haya
apoyado, y a Marlene, ¿verdad?, que se formó en nuestra universidad y que también es una gran difusora de la cultura. La conozco desde que era estudiante de historia, una estudiante pues muy destacada, y qué bueno que está ella en el archivo, porque también esto permite que haya sensibilidad y apoyo para quienes vamos a veces a los archivos a investigar. Si nos encontramos con una persona en los archivos adecuada, que le decimos qué estamos buscando, pues a veces quienes trabajan en los archivos son decisivas, esas personas, en lo que podemos nosotros localizar rápidamente sin perder tanto tiempo. Así que esto se trata, como lo decía el doctor Acevedo, de una red en la que si todos colaboramos y si todos ponemos lo mejor de nosotras y de nosotros, de hombres y mujeres, porque este asunto de las mujeres no es solo asunto de las mujeres no estamos aisladas aquí en el mundo, las mujeres y los hombres nos hacemos juntos, y qué bueno que el libro se presenta en este contexto del Día Internacional de la Mujer. Que, como les digo, las mujeres y los hombres tenemos que hacer equipo, ir de la mano, e inclusive yo lo digo, cuando en una familia caminan las cosas bien, es porque ambos han hecho equipo, exactamente, no es competencia. La competencia pues no es tan buena como nos hicieron creer, ¿verdad?, como pensamos. Entonces, pues qué bueno que podemos hacer redes, que podemos intercambiar, que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene este contacto con la Universidad Pedagógica Nacional a través, como lo dijo el doctor Acevedo, del doctor René Amaro, de la doctora Judith, de otras personas, y esto es lo que nos enriquece. Así que felicidades a todas y a todos. Muchísimas gracias, y pues yo no venía preparada para hablar, pero ha sido un gusto y gracias por concederme la palabra. Muchas gracias. Pues ya gracias. Pues le toca a Marlene ya despedirnos, pero pues en este caso ya estamos aquí enfrente, pues al Congreso, en nombre de la diputada, y también de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad Pedagógica. Les agradecemos su asistencia y pues vámonos a lo que sigue. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecerles, muy orgullosa de usted. Lamento no haberla visto antes, estaba por ahí muy reservadita, muy oculta, muy callada. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y sobre todo, ¿no?, que sean mujeres jóvenes las que vienen a contarnos estas historias hoy. Les agradezco y por favor un aplauso para todas las autoras. Gracias, muchas gracias. Y los invito a que se queden, ahorita en un momento más vamos a tener la presentación.